¿Por qué con el simple hecho de accionar un interruptor se encienden los focos? ¿Cómo es que al apretar un botón tenemos música en la radio o ponemos a funcionar cualquier aparato electrodoméstico? ¿De dónde viene la energía con la que funcionan los aparatos? Todo esto ocurre gracias al movimiento de las cargas eléctricas. Así como para mover un objeto en el campo gravitacional de la Tierra se requiere de una fuerza, de la misma forma, cuando se mueve una carga contra la influencia de un campo eléctrico, se le somete a un cambio de energía potencial eléctrica. Este movimiento requiere la aplicación de una fuerza externa y el suministro de energía por parte del agente que causa esa fuerza. El trabajo realizado para mover una carga eléctrica desde el infinito hasta un punto se conoce como energía potencial eléctrica, o simplemente potencial. Originalmente Ampère lo denominó tensión eléctrica, por lo que seguramente es común referirse a la red de distribución eléctrica como cables de alta tensión. El potencial eléctrico se define en términos de la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Sus unidades son joules por coulombs, pero en honor a Alessandro Volta, estas se expresan como volts. Razón por la cual el potencial eléctrico también se conoce como voltaje. Con frecuencia, en la práctica es de mayor interés conocer el trabajo requerido para mover las cargas eléctricas entre dos puntos determinados, es decir, establecer la diferencia de potencial entre tales puntos. El movimiento de las cargas eléctricas en un conductor se asemeja al de las moléculas de un líquido, cuando al ser impulsadas por una bomba, circulan a través de la tubería de un circuito hidráulico cerrado. Si la función de la bomba hidráulica es poner en movimiento el líquido contenido en una tubería, la función del voltaje es poner en movimiento las cargas contenidas en el cable conductor del circuito eléctrico. Esta capacidad que tienen algunos aparatos para movilizar las cargas eléctricas de un punto a otro se conoce como fuerza electromotriz o simplemente FEM. Una de las formas más comunes de generar fuerza electromotriz es mediante una reacción química. Tal es el caso de las pilas secas y las baterías para automóviles. Entre mayor sea la presión que ejerza una fuente de fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas contenidas en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponda ese conductor. En la práctica, el voltaje se mide por diferentes métodos y equipos. El más común es el voltímetro. Normalmente las fuentes de voltaje tienen en su salida un valor fijo, aunque hay casos de fuentes de voltaje de salida variable, que tienen aplicaciones especiales. En nuestro país, la diferencia de potencial en una casa-habitación es del orden de los 110 volts, y en los sitios industriales suele ser de 220 volts. Aunque en ocasiones, por diversas causas este puede variar, ocasionando que se dañen los equipos que están diseñados para trabajar con un voltaje específico. Por lo que en muchos casos se utilizan reguladores de voltaje, los cuales aceptan un voltaje variable a la entrada y mantienen a la salida un valor constante del mismo. Los más comunes son de uso doméstico y de uso industrial. El costo de un regulador de voltaje estará determinado, en la mayoría de los casos, por su calidad y vida útil en funcionamiento continuo. Para poder medir el movimiento de las cargas, es necesario colocar un instrumento que las reciba, que detecte el sentido de su movimiento y la cantidad de carga que se mueve de un lado a otro en el espacio. Estos instrumentos se denominan amperímetros. El movimiento de las cargas recibe el nombre de corriente eléctrica y se define como la cantidad de carga que pasa por un punto dado de un conductor eléctrico durante una unidad de tiempo.
Sus unidades se denominan ampere o amperio, en honor al físico francés Ampère. La corriente eléctrica se considera continua cuando las cargas se mueven siempre en el mismo sentido, permaneciendo constante su magnitud durante el tiempo. Y alterna si las cargas varían alternativamente de sentido y magnitud. Aunque la mayoría de los metales son buenos conductores de la electricidad, todos ofrecen cierta oposición al paso de la corriente, lo que se conoce como resistencia eléctrica. Esta oposición al paso de las cargas depende del tipo de material del que esté hecho el conductor, de su longitud, del área de su sección transversal, así como de la temperatura. La resistencia de un conductor metálico depende del material del que esté hecho. Por ejemplo, dos barras idénticas en dimensiones y forma, una de hierro y otra de cobre, presentan una resistencia diferente, aunque se sometan a la misma diferencia de potencial entre puntos equivalentes. Este factor relacionado con la constitución del material se caracteriza a través de una magnitud física llamada resistividad. Valores altos de ella en una sustancia nos indican que es poco conductora de la electricidad, y valores bajos nos señalan lo contrario. Por ello, la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal, lo que significa que los conductores de mayor grosor opondrán una menor resistencia al paso de esta. En cambio, mientras mayor sea su longitud, su resistencia será mayor. El primero en estudiar cuantitativamente los efectos de la resistencia sobre el flujo de las cargas eléctricas fue George Simon Ohm en 1826. Concluyendo que el valor de la intensidad de la corriente que circula por un conductor varía en forma directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional al valor de su resistencia. Enunciado que se conoce como ley de Ohm y puede representarse de la forma que observas. La unidad en la que se mide la resistencia se conoce como ohm y se representa por la letra griega omega. Experimentalmente se ha encontrado que la ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una relación empírica válida solo para ciertos materiales. Aquellos que no obedecen la ley de Ohm se dice entonces que son no óhmicos. En el laboratorio de física, para estudiar la ley de Ohms, utilizamos dispositivos como estos. Esta es una pila. Una pila es una fuente generadora de energía debido a las reacciones químicas que suceden en su interior. Normalmente las hay de 1.5 volts, de 9 volts y de 12 volts, como la de los automóviles. Este es un resistor eléctrico, al igual que la batería, también hay diferentes tamaños debido a las potencias que manejan, como por ejemplo este resistor es una resistencia de potencia, y también las hay variables, como el que mostramos a continuación. Estas resistencias variables normalmente se llaman potenciómetros o reóstatos, y la resistencia la podemos ir variando al girar la perilla. Otro dispositivo que utilizamos también es el multímetro, en el cual está dividido en una escala y tenemos una parte que se llama voltímetro para medir el voltaje, otra parte que se llama amperímetro para medir la corriente, ¿sí? Obviamente con su selector, y una parte para medir las resistencias. Cabe aclarar que el voltaje que se puede medir es alterno y directo, al igual que la corriente. A continuación vamos a hacer un sencillo experimento para mostrar el funcionamiento de este. Hemos construido dos circuitos muy sencillos, uno con una batería de 1.5 volts y una resistencia de 56 ohms, y otro de dos baterías
las cuales suman 3 volts y la misma resistencia de 56 ohms. Veremos qué pasa con la corriente. Para eso seleccionaremos el multímetro en la escala adecuada de 200 miliamperes, lo cual quiere decir que la lectura que obtengamos hay que multiplicarla por 200. Antes de conectar hay que fijarse que el polo negativo de la batería tenemos que conectarlo con el polo negativo del multímetro y el polo positivo de la batería tendremos que conectarlo con el polo positivo del multímetro. Bien, observemos qué sucede con las corrientes. Ahora mediremos el de 2 baterías. Recordemos que suman 3 volts ahora. Veremos qué pasa con la corriente en este caso. Como ves, la relación que existe entre el voltaje y la corriente es lineal. ¿Qué sucedería si conectáramos 3 baterías ahora en serie? ¿Cuál crees que sería la corriente? Sin duda, la ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, pues está estrechamente vinculada con los valores de 3 variables relacionadas con el movimiento de las cargas: tensión o voltaje, intensidad de la corriente y resistencia eléctrica. De ahí que su estudio es fundamental para comprender el comportamiento de los circuitos eléctricos que analizaremos posteriormente.